Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Qué gusto estar con ustedes hoy 21 de enero de 2018. Me acompaña Doris Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Hoy tenemos amplia información sobre la captura de Manuel Valdizón en Estados Unidos. A la gente le preguntamos si cree que Guatemala está mejor que hace 2 años y estos respondieron. ¿Hablo ya? Como guatemalteco pienso que no estamos mejor que hace 2 años, ya que no tenemos aún la valentía de poder denunciar todo aquello que nos viene a hacer un daño social, un daño económico, un daño psicológico. Creo que como guatemaltecos deberíamos de optar a perder el miedo, debemos de optar por ser una mejor persona para poder ser un mejor ciudadano. No estamos nada mejor que hace 2 años, ¿verdad? No tenemos rumbo hacia dónde ir. Mejor. La situación económica es bastante difícil y creemos que como guatemaltecos creemos que estamos peor que hace 2 años porque la inflación, el costo de la canasta básica está cada día más alto. Que sí, estamos mejor que hace 2 años. Pues aquí en Guatemala estamos peor. Estos últimos gobiernos no han hecho nada, ni han siquiera exterminado la delincuencia, la violencia. Nosotros somos los paganos de todo, porque el gobierno tiene sus guardaespaldas y que no hay problema, pero nosotros, ¿quién nos respalda? Nuestra situación política, pues lamentablemente estamos un poquito mal, económicamente el país nos supera. Guatemala se puede superar, Guatemala puede superarse a base de varias situaciones, que nuestros políticos se pongan a pensar en nosotros como ciudadanos y que también los guatemaltecos pues pongamos de nuestra parte, ¿verdad? En el sentido de que paremos la delincuencia, nosotros mismos seamos conscientes de nuestros actos para poder sobresalir. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, en realidad, ¿verdad? La violencia está de veras al borde del día, la carestía de la vida, porque todo está bien caro y yo siento que nadie hace nada por nosotros, ¿verdad? Así que estamos sufriendo mucho. Hace 2 años estábamos mejor que hoy. Pues yo diría que estamos mejor. En realidad yo como persona optimista siento de que hay un poco más de seguridad. Vamos para ser un poco mejor y que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. Sé que vamos a llegar a obtener la Guatemala que queremos. Excelente trabajo que están haciendo de Guatevisión. La semana se cerró con el anuncio de la fiscal Telma Aldana que no buscará la reelección de su cargo en el Ministerio Público. Yo no veo al presidente de la República como un aliado en la lucha contra la corrupción. Haber declarado non grato al señor comisionado Iván Velázquez, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto esa decisión, es una muestra de que el presidente no está del lado de la lucha contra la corrupción. Telma Aldana arrancó la semana con declaraciones claras, que sepultaron así cualquier posibilidad de buscar su reelección al frente del Ministerio Público, luego que el Congreso nombrara a la nueva Junta Directiva. O puede ser al contrario, puede desmotivar la participación. En abril del 2015, la revelación del caso La Línea fue la punta de iceberg. Luego todo se vino como piezas de dominó. Juan Carlos Monzón, el secretario de la vicepresidencia, después Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Por primera vez en la historia, una investigación llegaba a señalar a un presidente y vicepresidente en el ejercicio de sus funciones. Pero este caso solo sería el primero.
Posterior, las investigaciones señalaron a diferentes funcionarios y empresarios en el caso cooptación del Estado, entre ellos Gustavo Alejos. Pero las investigaciones no solo tocaron a funcionarios del Ejecutivo, también del Poder Judicial como Blanca Stalin, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, diputados como Luis Rabel, que a la fecha sigue prófugo de la justicia. Durante enero del 2017 comenzó con el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que involucró a Anabela de León, ex registradora general de la propiedad, pero alcanzó al hermano e hijo del presidente, señalados de participar en una adjudicación, en el que no solo se utilizó facturas falsas, sino que se inventaron empresas inexistentes, producto de la imaginación de José Manuel Morales Marroquín, como lo muestran los documentos en pantalla. En junio el presidente salió en la cadena internacional Univisión, en el que indicó lo siguiente. Todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país, una corrupción que de una u otra forma en Latinoamérica, en Guatemala y en muchas partes del mundo, en determinados momentos se han considerado como normales. O sea, aceptar la corrupción como algo normal es una cuestión cultural. Educacional. El presidente de la República. En agosto, Morales, en un cuarto sin mucha luz, se grabó para anunciar que nombraba al comisionado Iván Velázquez como non grato. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Le instruyo al ministro encargado del despacho de Relaciones Exteriores que cumpla con el marco legal y diplomático para que el señor Iván Velázquez Gómez abandone inmediatamente el territorio nacional de la República de Guatemala. Así sí que es una farsa en el país. Con esa declaración coincidió en la misma postura como la del narcotraficante y asesino Marvin Montiel, alias El Taquero, que manifestaba contra la CICIG. Morales no fue bien visto ante la comunidad internacional, que se pronunció a favor del trabajo efectuado por Velázquez. En otro golpe, el Ministerio Público y CICIG dan a conocer los señalamientos contra Jimmy Morales por financiamiento ilícito, por lo que solicita el antejuicio en su contra, debido a que no entregó los informes de los financistas del partido FCN, como lo establece la ley. Morales era el secretario general del partido. Otro de los puntos que marcó el 2017 en el ámbito noticioso fue que Morales recibió el apoyo de los alcaldes, entre ellos Álvaro Arzú, el alcalde de la Municipalidad de Guatemala, que enfrenta un proceso de antejuicio en su contra en el caso Caja de Pandora, por supuestamente beneficiarse del dinero de los fideicomisos de la Municipalidad de Guatemala y utilizarlos para su campaña política. En ese año también fue el llamado Pacto de Corruptos, que fue las reformas del Código Penal que buscaron la mayoría de los diputados, entre ellos todos los ahora electos en la Junta Directiva, pero que al final tuvieron que rectificar ante el enojo de la población. Este año la elección de fiscal general es decisivo para el país. Yo confío en que el señor presidente hará la mejor elección de las 6 personas que oportunamente tendrá bien proponer la comisión de postulación. Pausa. Volveremos con un amplio informe sobre el caso de la captura de Manuel Valdizón y sus implicaciones en varios delitos. El Ministerio Público y la CICIG efectuaron allanamientos en Guatemala y Quiché para buscar a vinculados con el megacaso de corrupción conocido como Odebrecht. 3 fueron los detenidos el sábado en los operativos que realizó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, vinculados al caso Odebrecht. Los primeros en llegar a tribunales fue el arquitecto Jorge Eduardo Antillón y el abogado Diego Chacón Yurrita.
ambos señalados por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. Los dos pasaron la noche en la carceleta del edificio, ambos vinculados al ex candidato presidencial del partido líder Manuel Valdizón, que es el tercer detenido, lo cual ocurrió en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos. 4 órdenes de captura giró el juzgado de mayor riesgo D. La detención que no se logró fue la de Carlos Antonio Batres Gil, que está prófugo de la justicia señalado por asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. Los allanamientos se desarrollaron en Guatemala y Quiché. También el Ministerio Público solicitó la captura de Alejandro Sinibaldi. Esta es la tercera orden de detención contra el exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina. Además, serán 4 citaciones, entre ellos el concuño de Sinibaldi, Juan Arturo Morales, señalado por asociación ilícita y lavado de dinero. También se encuentra procesado en el caso Construcción y Corrupción. También fue citado Juan Ignacio Florido, padrino de bodas de Sinibaldi y procesado en el caso Construcción y Corrupción, al igual que Pablo Mauricio Yáñez Guerra, hermano del exdiputado por el partido por Petén Mario Yáñez, que está procesado. El 4 que fue citado es Axel Arauz Monzón. El Ministerio Público y CICIG darán conferencia de prensa el próximo miércoles. En Quiché también hubo allanamientos y estos son los resultados. Fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizaron varios allanamientos en Santa Cruz del Quiché en busca del empresario Carlos Arturo Batres Gil relacionado al caso Odebrecht. Tras su búsqueda no fue hallado, por lo que fue declarado prófugo de la justicia. Batres Gil fue parte del equipo de trabajo de la expresidenta Roxana Valdetti durante su primer año de gobierno. Según Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, el ahora prófugo es acusado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Manuel Valdizón fue detenido en Miami al intentar ingresar a Estados Unidos sin permiso, debido a que su visa no está vigente. Ahora busca aferrarse a ese país con una solicitud de asilo político. El ex candidato presidencial del partido líder, Manuel Valdizón Méndez, fue detenido en Miami cuando intentó ingresar al país norteamericano, sin permiso, debido a que su visa fue revocada aproximadamente hace 2 días. Valdizón salió de la República Dominicana. El Ministerio Público informó que se encontraba en custodia en proceso migratorio y que esperaba que fuera deportado en el menor tiempo posible. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Valdizón solicitó asilo político. Por su parte, Estados Unidos manifestó que apoya la lucha contra la corrupción y que Valdizón había sido detenido en base a un aviso de la Interpol. Además, indicaron que se seguirán los protocolos internacionales establecidos para que Valdizón regrese a Guatemala a enfrentar la justicia. Guillermo Castillo, de la Cooperación del Migrante, explicó que la solicitud de asilo existen 2 procesos diferentes. El defensivo, que son los migrantes que ingresan sin tener una visa. El segundo es el asilo afirmativo, que es el caso de Valdizón, debido a que tenía visa estadounidense. El trámite establece que se aplica el formulario 5-89, en el que se busca establecer las razones del asilo político. El proceso podría durar entre 2 y 3 años. Para poder ser entrevistado por un oficial, explicó Castillo. Valdizón podría ser deportado con menos tiempo si existen datos puntuales entre la Fiscalía de Guatemala con un fiscal estadounidense, en el que existan instrucciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto para priorizar la entrevista. De esa forma se podría agilizar el trámite y así enfrentar a la justicia guatemalteca. El Ministerio Público lo señala por lavado de dinero, asociación ilícita y pago de sobornos. Hasta el momento se desconoce si Valdizón será deportado con prontitud o cuántos meses permanecerá en Estados Unidos, como ha pasado con el ex interventor de la portuaria Quetzal, Alan Marroquín, y el ex ministro de Energía y Minas, Eric Archila, que continúan en el suelo norteamericano. Además, la fiscal Tel Maldana indicó que esperan que Valdizón regrese por la vía de deportación y no por la extradición, que aún no han presentado ningún documento, y que la información la reciben por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Las investigaciones sobre el caso Odebrecht en Guatemala continuará, así lo afirmó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Acá le dejamos las declaraciones que dio para Guatevisión. El Ministerio Público el viernes gestionó en la Judicatura de Mayor Riesgo D solicitud para 4 órdenes de detención y la petición para que fueran citadas a primera declaración 2 personas. Derivado de ello, el día sábado fueron efectuados 10 allanamientos.
El propósito de los mismos, hacer efectivas las órdenes de detención, así como la consecución de información para la investigación. De ahí que de las 4 capturas fueron efectuadas 2 en territorio de Guatemala y una de una persona pues que se encuentra, como tienen conocimiento, en los Estados Unidos, a la espera de que las autoridades de ese país tomen decisión sobre ella. La otra persona de quien no se ha efectuado aún la detención es el señor Carlos Arturo Batres Gil. De la misma manera fueron citados para ampliarles hechos el señor Juan Arturo Jägerlener, así como el señor Juan Ignacio Florido, mientras que para que le sea imputada o realizada por primera vez imputación el señor Pablo Llanes, así como el señor Alex Arauz. Él tiene orden de detención en el caso conocido como cooptación del Estado desde el mes de junio del año 2016, y de la misma manera ya había sido emitida orden de detención en esta misma causa, en los eventos que se conocieron en su oportunidad como construcción y corrupción, y se amplió esa orden de detención ahora por los hechos del tema conocido como Odebrecht. En este momento la señora fiscal general y el señor comisionado de la CICIG han tomado la decisión de informar con relación al operativo efectuado y dar a conocer cuáles fueron las motivaciones para realizar el mismo. La investigación continúa y si se logra determinar de que existen otras personas involucradas, pues tendríamos que realizar el trabajo que corresponde. Sin decirles que se trate de funcionarios públicos o de que si existen más personas, la investigación pues nosotros tenemos que continuarla hasta determinar y esclarecer la verdad de lo que ocurrió con esta contratación aquí en el país. El caso Odebrecht alcanza 12 países. En Guatemala hay 2 investigaciones abiertas para dar con los involucrados en este caso. Entre los años 2013 y 2015, funcionarios públicos bajo la administración de Otto Pérez Molina y algunos políticos habrían recibido $18 millones de soborno por el conglomerado de negocios brasileño Odebrecht. El 11 de octubre de 2012, Gudy Rivera, entonces presidente del Congreso, y Cristian Bucinot presentaron una moción privilegiada que el Congreso aprobó. Con 108 votos se autorizó el préstamo para construcción de un tramo carretero en la costa sur por $384 millones. Al ser evaluado, llevaba el 70% de pago y tan solo el 30% de ejecución, por lo que el contrato fue suspendido. Guatemala sigue a la espera de una firma de desistimiento de Odebrecht para evitar demandas legales por incumplimiento, mientras se siguen 2 investigaciones abiertas por el caso, en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que reveló en el 2016 que la rama constructora del conglomerado habría sobornado a funcionarios de 12 países durante 20 años para conseguir contratos, llegando incluso a crear un departamento de sobornos que tenía el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas. Creó la compañía Cimetan Engineering con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Uno de los diputados que votó a favor de financiar el contrato con Odebrecht aseguró que no recibió sobornos. El caso recién empieza a dar nombres de posibles involucrados. En la actual legislatura hay diputados que votaron a favor del préstamo dirigido al proyecto que trabajaría Odebrecht para la rehabilitación y ampliación de un tramo carretero. Según estos diputados, votaron a favor por considerar que era un buen proyecto y negaron que hayan obtenido beneficio económico como sobornos. Es una nube gris que siempre ha estado sobre los diputados que que votamos a favor en esa legislatura. Yo nunca lo he ocultado y podría decir que siempre que sea un préstamo para la mejora de infraestructura, salud y educación en Guatemala, pues seguiré votando. Pero si esto ya arroja ya una investigación o unas capturas pues más fuertes, pues también vamos a salir beneficiados los que en ese momento votamos y no hubo nada escondido, nada bajo la mesa. Dier agregó que no le consta si algún político recibió sobornos, aunque otros diputados denunciaron que hubo ofrecimientos. No vi ninguno que haya recibido. Ya las investigaciones que llevan adelantadas el Ministerio Público o la CICIG, pues dirán si en su determinado momento alguien en el Congreso o alguien en el Ministerio estuvo de forma directa involucrado. En la sesión, cuando se aprobó el préstamo, diputados del LIDER aseguraron que quienes votaron a favor recibieron 250,000 quetzales. De los actuales diputados, 61 estuvieron presentes cuando el 10 de noviembre de 2012 se aprobó el decreto 29-2012 que daría vida al préstamo millonario para financiar el contrato con Odebrecht.
En 2012, 108 diputados votaron a favor del préstamo para financiar la ampliación de carretera CA2 Occidente que trabajaría la constructora Odebrecht. De estos, 40 siguen en el Congreso, entre ellos Felipe Alejos, Ronald Arango, Iván Arévalo, Carlos Parreda, Juan Carlos Bautista, Orlando Blanco, Jean-Paul Briel, Maynor Capa, Erin Casasola, Araceli Chavarría, Óscar Chinchilla, Luis Contreras, Aristides Crespo, Elsa Leonora Q, Boris España, Mirma Figueroa de Coro, Carlos Fión, Jairo Flores, Estuardo Galdames, Hugo Fernando García Gudiel, Manuel Giordano, Eugenio González, Gabriel Heredia, Sofía Hernández, Julio Longo, Carlos Martínez, Joel Rubén Martínez, Gustavo Medrano, Ovidio Monzón, Hernán Morán Mejía, Santiago Nájera, Marvin Orellana, Marco Aurelio Pineda, Amílcar Pop, Juan José Porras, Fidel Reyes Lee, Sandino Reyes, Nerissa Mayoa, Mario Taracena y Domingo Trejo. En ese momento, diputados de oposición denunciaron que quienes apoyaban el contrato habrían recibido sobornos. Quienes votaron en contra y siguen en el Congreso son Luis Pedro Álvarez, Dalio Berriondo, Leonardo Camey, José Inés Castillo, Sergio Navas, Óscar Corleto, José Alejandro de León, Leonel Lira, Ninet Montenegro, Óscar Quintanilla, Francisco Tambriz, Julián Tezucún y Roberto Villate. Mientras otros se ausentaron de la votación, entre ellos el hermano de Valdizón, Salvador Valdizón. Los otros que no llegaron fueron Haroldo Quej, Delia Bach, Rodolfo Castañón y Laura Franco. 3 diputados más votaron a favor de que se aprobara de urgencia nacional, pero votaron en contra en la redacción final, entre ellos Byron Chacón, Oliverio García Rodas y Alicia Dolores Beltrán. Para el analista Renzo Rosal, el vincular a Manuel Valdizón con el caso Odebrecht revela piezas en este caso, además devela un entramado político de cooptación del Estado que pensaba enraizarse al menos 12 años. Es fundamental el tratar de que el gobierno de Estados Unidos, creo que tiene, si alguien tiene las suficientes pruebas contundentes que se revelan que esto no es un caso político y que no se trata de un caso de persecución política y que una solicitud de asilo político no tiene ningún sentido, sino que se trata básicamente de una estructura de corrupción, una estructura criminal de mucha profundidad, en donde el gobierno de Estados Unidos precisamente acompañando al Ministerio Público y apoyando a la CICIG ha apoyado trabajos de investigación. Creo que no van a caer en esa trampa y que yo diría que el señor Manuel Valdizón tiene los días contados para que finalmente proceda para que esté en Guatemala ser juzgado por la justicia. Hoy creo que queda al desnudo que lo de Odebrecht, aunque es un caso en sí mismo, a la larga, al final de cuentas, era como un mecanismo nada más importante, por supuesto, para darle continuidad, a aceitar esa maquinaria de corrupción y esa maquinaria criminal que iba a durar, según la mente de ellos, 12 años. Entonces estamos viendo que esos aparatos criminales se mantienen vigentes. Y aunque la figura de Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi, ojalá terminen estando tras las rejas, hay que recordar que atrás de eso vienen toda una serie de estructuras secundarias a las cuales no hay que perderle la vista. Vamos con los anunciantes, volveremos con las reacciones a los cambios realizados en el gobierno esta semana. Este año empezó con diversos cambios que realizó el gobierno en ministerios y secretarías. He aquí el análisis de estos hechos. En los primeros días de enero, el presidente Jimmy Morales le pidió a sus ministros de Estado presentar su carta de renuncia. La primer baja en el gabinete de Morales fue la renuncia del ministro de Ambiente, Samuel Sidney, quien salió de la cartera para evitar problemas de tipo político, según la justificación pública. Un día después subía como ministro de Ambiente a Alfonso Alonso, quien era viceministro, además de ser el operador político del presidente Morales en el Congreso. Yo creo que los hechos hablan más que 1000 palabras. No le podría
decir más. Los cambios se efectuaron tras la elección de la Junta Directiva en el Legislativo y sectores políticos y sociales denunciaron que los cambios en el gabinete obedecieron a negociaciones espurias. La poca o débil credibilidad del Ejecutivo, la desconfianza en el Congreso de la República, la notoriedad que ha tomado el organismo judicial, particularmente el Ministerio Público y la CICIG, vienen a abonar o a ayudar a comprender, pues de pronto, que pareciera ser que la lógica de estas decisiones se basan en un resguardo de intereses particulares, en las mejores estrategias para blindarse y alejarse de ser acusado, de ser perseguido penalmente por alguna acción que se haya implementado. El mandatario ascendió a Cisclo Valladares como ministro de Economía, quien además es el hijo de su asesor en política exterior. El mismo día en el que asume el cargo, una sala le rechazó un recurso luego de que el Ministerio Público y la CICIG allanaran una de sus residencias por una investigación en proceso. Sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. Puede bajar la mano. Y a Malfred Melgar Padilla como viceministro de Agricultura, hermano de su ex asesor en seguridad y actual diputado de FCN Nación, Herbert Melgar Padilla. Desafortunadamente, las decisiones que hoy por hoy se han tomado con las diversas destituciones, con los nombramientos, me parece que no abonan al fortalecimiento institucional que al menos desde 2015 se estaba intentando gestionar y construir con mayor solidez. A criterio de Barreno, las negociaciones perversas y la compra y venta de favores son síntomas de que el Estado sigue siendo débil. La elección de la Junta Directiva y los cambios en el Ejecutivo denotan un nivel de empoderamiento en los intentos regresivos de la lucha anticorrupción. La discusión o lo que nos está empachando como ciudadanos es que la depuración de la clase política que tanto se ha demandado pareciera cada vez retrasarse más, pareciera cada vez dilatarse más. Y es de entender que venimos también dentro de un marco en donde el proceso electoral se avecina con mayor fuerza. Entonces resulta ser todavía más preocupante porque la pregunta siempre resulta ser ¿en qué condiciones como ciudadanos, en qué condiciones como instituciones vamos a llegar a un proceso electoral 2019? Desde el inicio de su gobierno, Jimmy Morales comenzó a transitar por una ruta de desgaste. Esto ha provocado la caída del 50% a menos del 20% en los niveles de popularidad. Y creemos que, gracias a Dios, la gente se da cuenta que el Ejecutivo sí ha tenido un papel protagónico en la lucha contra la corrupción. Los cambios, así como la remoción del superintendente de la SAT, Francisco Solórzano Fopa, debilitan aún más su administración. No es de extrañar que hoy por hoy cualquier decisión que vaya a tomar el presidente, como ciudadanos lleguemos a desconfiar. Porque ha habido un precedente, porque él mismo ha construido un precedente de desconfianza, de desacreditación. Mientras tanto, la presidencia de Morales seguirá expuesta, teniendo en sus manos futuras decisiones como la elección de la fiscal general y en el 2019 la solicitud de prórroga o el final de la CICIG en el país. Si la crisis se agudiza, o si bien se construye una estrategia de comunicación, una estrategia de gestión y una estrategia de dirección desde la presidencia de la República. En Escuintla, cada vez más niños y adolescentes denuncian el acoso de sus maestros, quienes se valen de su posición para abusar de ellos. Niños y jóvenes están siendo afectados por el acoso sexual de parte de algunos maestros, quienes aprovechándose de su posición y la falta de atención de algunos padres de familia, utilizan artimañas para seducirlos y hacer realidad sus bajas pasiones. Las autoridades dan cuenta que en el 2017 3 padres de familia lograron detener este tipo de acoso, al descubrir en las redes sociales cómo maestros de sus hijos los seducían. Uno de estos casos le sucedió a un adolescente a través de conversaciones por Facebook. A través de las redes sociales, ahí se dan cuenta de la forma en que los docentes acosaban a sus hijas. Y de esta forma pues también ellos pretendían coaccionarlas con punteo. Otro caso se dio en una escuela de primaria, en donde el catedrático enviaba fotos explícitas de él a través de WhatsApp a uno de sus alumnos, pero el menor lo hizo de conocimiento de sus padres y estos indignados lo denunciaron. Afortunadamente el jovencito pues lo hace de conocimiento a sus papás y sus papás hacen de referencia a la denuncia como corresponde. Aunque en apariencia son solo 3 casos los denunciados, las autoridades consideran que hay más, pero que en ocasiones los niños y jóvenes callan
por temor a represalias y por otro lado los padres no se involucran en lo que les pasa a sus hijos. Sabemos de que pueden existir muchos casos más en donde la niñez, juventud y adolescente pues estén en riesgos, y es ahí donde nosotros también le hacemos un gran llamado a toda la población en general, primero de que no pierdan la comunicación con sus hijos ante todo. Pero ¿qué sucede cuando se denuncia a un agresor o acosador sexual? ¿Qué hacen las autoridades ante este tipo de casos? Es que nosotros tenemos que separar del cargo al docente para que no siga teniendo una relación con el estudiante y aún menos con la presunción o la presunta víctima. De darse con lugar los señalamientos y sea vencido en juicio, el docente puede perder y ser hasta removido de la docencia. Institución del docente, quien nunca más pues, podrá ejercer la docencia. Pero los casos de acoso a los alumnos no son exclusivos de los centros educativos públicos, sino que también en los centros privados, a quienes también se le aplica la misma sanción al catedrático. Esta parte, como la ley, no es solamente para el sector público, es en definitiva para todos los sectores. El desconocimiento a la ley ha provocado que los agresores piensen que no pueden ser procesados, pero la ley es clara y vela por la protección de los niños. ¿Qué tipificación se da? Porque puede ser agresión sexual, violencia contra la mujer, maltrato contra personas menores de edad, hasta violaciones. 98,000 es la población estudiantil para el presente ciclo escolar. El llamado ahora es para los padres de familia, para que se involucren y tomen su papel como padres y no dejen a su suerte a sus hijos. Y nos está promoviendo que al menos los centros escolares, al menos una vez por mes, realicen ese curso que se llama Escuela de Padres, ¿verdad? Para ir orientando a sus padres, a los padres de los alumnos de cómo deben ellos de tener control y autoridad y al mismo tiempo de ser vigilantes en qué hacen sus hijos, ¿verdad? La Conferencia Episcopal de Guatemala advirtió que si no se cambia el rumbo, vamos directo a un agujero. Con esto y más, luego del corte comercial. Los obispos llaman a la ciudadanía a unir y coordinar esfuerzos para un país mejor, ya que se vive una realidad dramática por la falta de rumbo que muestran los tres poderes del Estado. Nos preocupa constatar esa falta de rumbo que muestran los organismos del Estado. El sistema político vive bajo la dictadura de corrupción y pone en gravísimo peligro su existencia, pues mientras su credibilidad delante del pueblo ha disminuido enormemente, la desconfianza y desencanto hacia él han aumentado. Así lo manifestó la Conferencia Episcopal de Guatemala en un comunicado sobre la situación del país, en el que muestra su preocupación por los tres organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la elección de fiscal general que se aproxima. La organización religiosa marcó puntos específicos. En el comunicado señala que el Ejecutivo muestra incompetencia para dirigir al país, debido a que no busca resolver los problemas crónicos de la población, en los que señala: atención a la salud, desnutrición crónica infantil, educación formal, infraestructura vial, reformar el sistema penitenciario, lucha contra el crimen organizado, tráfico de drogas, armas y personas. Además, resaltaron el flujo migratorio, la violencia, extorsiones, la existencia de redes políticas económicas ilícitas, en el que indicaron que solo fortalecen la impunidad y sostienen la corrupción. Enfatiza que el Congreso va hacia el abismo al elegir una junta directiva cuyos miembros fueron firmantes del llamado Pacto de Corruptos, que fueron las reformas al Código Penal en el que permitían que no hubiera prisión para más de 400 delitos, entre ellos la pornografía infantil. La Conferencia Episcopal también describe poca claridad y compromiso que tienen los diputados por reformar la ley electoral y de partidos políticos que han sido exigidas por el pueblo desde el 2015. Muestra su rechazo por el organismo judicial, en el que indica que no está a la altura de lo que debe ser.
debido a que detallan que diversos casos se atrasan, en el que se emplean recursos reñidos con la ley sin ética alguna. También indica que ceden a soborno y amenazas, olvidando que son súbditos del imperio de la ley. Aunque no mencionan casos específicos, uno de los casos sobresalientes es el caso La Línea y el caso de la ex magistrada Blanca Stalin, que incluso una sala le otorgó salir de prisión debido a que no había peligro de fuga, cuando fue detenida con una peluca y pistola para buscar fugarse. Un recurso del Ministerio Público impidió dicha resolución, por lo que la Conferencia Episcopal de Guatemala hizo un llamado a la sociedad guatemalteca y cristianos a buscar unirse y coordinarse para buscar un mejor país, ya que parte de sus preocupaciones es que existe la falta de cohesión para que sectores sociales, empresariales y religiosos logren rescatar al país del agujero en el que ha caído. Lentes, Carolina Herrera, masajes terapéuticos, lavandería, shampoo, pantalones, flores, zapatos deportivos. Es parte de lo que se pagó con fondos del Estado a Jimmy Morales, revela una investigación periodística. Con un salario de 146,000 quetzales mensuales, Jimmy Morales es el mandatario mejor pagado de Latinoamérica. Sin embargo, en 2017 se erogaron más de 300,000 quetzales del Estado para pagar gastos personales y obsequios que él regaló. Una investigación del medio escrito Nuestro Diario y realizada por el periodista Luis Ángel Sass revela cómo el presidente ha pedido que con fondos del Estado y sin tocarle su sueldo, por medio de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS, le paguen hasta masajes personales. Desde junio de 2017, el gobernante Morales luce unos anteojos de la exclusiva marca Carolina Herrera que costaron 21,900 quetzales. 5 meses más tarde, envió a reparar otro par por 8,700 y en los últimos meses de 2016 realizó 2 compras más por 37,597 quetzales. Es decir, en total la SAAS ha pagado 67,897 en anteojos del mandatario. Esto porque, según lo indicado por Orlando Ramírez, secretario de la SAAS, al periodista Luis Ángel Sass, cuando llegan a otros países, los critican por llegar en aviones pequeños, por lo que estos gastos son para tener la imagen presidencial en un nivel alto. Nuestro diario revisó más de 8,000 facturas en donde logró determinar los gastos de 2017 y los últimos meses de 2016. Es así como se localizaron pagos personales del mandatario y obsequios que él aparentemente entregó en actos protocolarios y por gastos exclusivos de la presidencia por al menos 307,000 quetzales. Los gastos personales pagados con dinero del Estado. Pero los lentes no han sido los únicos gastos que se han pagado. El 2017 lo inició con masajes por un valor de 3,410 quetzales, masajes terapéuticos según Orlando Ramírez. Lavar sus camisas, sacos, pantalones y corbatas costó a las arcas del Estado 28,940. Entre otros artículos que se le han comprado al mandatario están 8 jeans por 5,756 quetzales, shampoo y gel para el cuidado del cabello 3,909, además del pago de 1,175 quetzales por 5 pañuelos. Pero si eso no fuera suficiente, con dinero del Estado también se han comprado implementos deportivos para los deportes que el mandatario practica. A su nombre se adquirieron un par de medias para correr, una tobillera, 4 pelotas de tenis de mesa, 2 playeras deportivas, 2 pares de medias para correr, pantalón de entrenamiento, 2 gorras de golf, una playera para correr, un pants, 3 pelotas de tenis, un maletín deportivo, una pantaloneta, más medias deportivas, un par de guantes deportivos, un pants y una pantaloneta marca Adidas, un par de zapatos de fútbol y, por si esto no fuera poco, también vitaminas. Todo esto por un valor de 10,234 quetzales, solo en artículos deportivos. Según el jefe de la SAAS, todo está comprado de manera legal y con facturas que lo respaldan, pero que al no existir ninguna partida presupuestaria para estos gastos, se han adquirido como imprevistos.
los obsequios. Estos son objetos que al ser razonados en las facturas aparecen como obsequios que el presidente dio en actos protocolarios o viajes. Según lo detallado por nuestro diario, se ha comprado bajo este renglón un total de 50.582 quetzales, dentro de lo que sobresale un suéter sport liso Saúl de 995 quetzales, un collar y un par de aretes de la Casa Santos por 830, 4 bufandas y 2 pañuelos, 734, 2 libros Arzú y El tiempo se me fue, 350, artículos de jade y barro por 4.892, una máscara Tikal jade, 3.853, botellas de whisky, vino, ron Zacapa Centenario, que suman 19.431 quetzales, algunos regalados en sus viajes a México, Costa Rica y Francia. Pero entre las bebidas alcohólicas sobresale una botella de whisky Macallan Rubí por 3.033 quetzales. Gastos varios. Pero por si fuera poco, la SAAS también tiene facturas con pagos de gastos varios que aparecen como para uso de la presidencia, en donde a Jimmy Morales se le ha pagado arbitraje e inscripción de equipo de básquetbol por 6.655, entradas al cine 450, pastillas refrescantes de menta 913, arreglos de globos 640, llaveros de cuero por 2.900, agendas 17.550, diversos tipos de flores y rosas por un costo de 49.932, pago de servicio de Sky 49.765, accesorios para fútbol y básquetbol 553, 3 balones de fútbol 633, gastos varios que suman un total de 242.154 quetzales. Al ser consultados por Noticiero Guatevisión sobre la investigación del periodista Luis Ángel Sass, el vocero presidencial Heinz Hyman indicó que él no puede hablar de esas cosas, mientras que el secretario de la SAAS señaló estar fuera de la capital para hablar sin dar más detalles. He decidido ser presidente de Guatemala. Es que mis anteojos están viejos y gastados, así que unos aros de Carolina Herrera me pondrán en el top de la moda y arreglarían mi rostro. Eso sí, por la módica suma de 21.900 quetzales. Y si se dañan, pues tener otros 8.400 quetzales para que queden como nuevos. Así tendría esa mirada interesante que me daría un aire de intelectual de novela barata. Y si me quiero echar mi trago de whisky, pues una botellita de 3.000 quetzales le vendrían a dar a mi paladar el toque de rey que tanto necesito. Y si por allí hay alguien a quien quiera conquistar, sacaría de mi caja chica 49.932 quetzales para arreglos de flores y de otras, sobre todo de rosas rojas. Y cuando el estrés me ponga medio loco, entonces tendré 3.410 quetzales para gastar en sesiones de masajes personales y a lo mejor relajantes. Teniendo un salario de 146.000 quetzales al mes como presidente de Guatemala, algo que me convierte en uno de los mejor pagados de América Latina, puedo acrecentar mi fortuna si uso como caja chica los dineros que por allí sobran. Así que me compro de ese dinero todo lo que necesito para correr por la mañana, para jugar fútbol con esos cuates, eso sí, con la mejor ropa deportiva, las mejores vitaminas, guantes de calidad, pañuelos de seda y lo que sea necesario. Así que mis 146.000 quetzales mensuales se van directos al banco. Es algo así si como yo como director de Guatevisión utilizara la caja chica de la redacción para ir al supermercado y comprarme lo más caro. O bien, camisas, pantalones y sacos, además de zapatos y corbatas. Usaría ese dinero para asistir a los mejores restaurantes e invitaría a mis amigos a fiestas y desmadres. Es más, les obsequiaría con los mejores regalos del mercado. ¿Se imagina la cara que pondrían los accionistas de esta empresa si me ven hacer algo así? De patitas en la calle de inmediato, sin derecho a indemnización, por corrupto y ladrón, ¿no? Como aquí estamos hablando de un presidente del país, entonces nadie le puede decir nada
ya que como funcionario público esa gente se acostumbró a pensar que el dinero que pagamos los guatemaltecos en impuestos, gran parte de ellos pueden ir a sus bolsillos sin ningún problema, ni ético, ni moral, ni nada de nada. Le pregunto a usted allá en casa, ¿cómo está su salario? ¿Desde cuándo es el mismo mientras la canasta básica se fue por las nubes? Los cobros del colegio aumentan cada año. El pago mensual del alquiler se vuelve una tortura. La gasolina sube sin control. La medicina por igual. Entonces, es evidente que el presidente está en lo más alto de los empleados públicos y privados. El resto tan solo vemos pasar el agua bajo el puente. Por eso detesto a esa clase de personas que se somatan el pecho, que hablan de Dios como su gran aliado, que dan clases de nacionalismo e incluso de civismo, que nos quieren ver la cara de tontos mientras se forran y se van a jugar golf con sus nuevos amigos, a los que alcanzaron con el robo descarado de la caja chica del gobierno. Lo que estamos viendo ahora es el peor mensaje que recibe un pueblo trabajador y honrado. Es decirle a todo el mundo que si quiere alejar las penas económicas, se haga presidente o ministro o diputado. No es afirmar que estos puestos son para ponerlos al servicio de una población sedienta de justicia social, de apoyos en salud, educación, alimentación, vivienda y sobre todo trabajo. Esta gente lo que hace no es solo robar dinero, sino nos roba la dignidad a todos nosotros. Lo que me imagino es que cuando han llegado a la mitad de su mandato y se dan cuenta que el tiempo se les fue de las manos, quieren aprovechar estos 2 últimos años que les restan, no solo para pagar compromisos políticos y económicos, sino para robar, robar y robar a manos llenas, ya que la oportunidad se les irá pronto. Eso sí, con los bolsillos bien llenos, dejarán de preocuparse por años de cómo llegar a fin de mes. Ya no más desvelos para mandar a los hijos a estudiar. Tendrán la vida que envidiaban a quien tenía dinero bien ganado, porque ellos salen en 4 años como los nuevos ricos de un país lleno de pobreza y miseria. Que les aproveche mientras puedan. Existe un refrán que dice, no es sabia la persona que tiene muchos conocimientos, sino aquella que los sabe utilizar de manera positiva. El ángel de la sabiduría le invita a escuchar la siguiente reflexión. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Algunos dirán en las bibliotecas, en las universidades, en los libros, en las religiones, en los caminos espirituales. Y es cierto, hay algo de cierto en eso. Mas, sin embargo, el que no tiene acceso a todas estas cosas no podría tener sabiduría, ¿verdad? Entonces hay algo muy sencillo y que está al alcance de todos los seres humanos. Fíjese que cuando usted trasciende un defecto, ahí aparece la luz, ahí aparece la sabiduría. Observe esto, usted deja de ser un tanto egoísta y encuentra, qué linda energía me llegó, ¿verdad? Ahí está la sabiduría. Entonces, meditemos en esto y practíquelo. Desde el Arca de las Pirámides, muchas gracias y hasta la próxima. Es un audiovisual de jóvenes artistas que trabajan por la justicia social a través de la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud, Educación y Nutrición y la Red Nacional de Hombres de Guatemala. Se llama Tengo Planes y cantan Hailey González y Linda Pinto, que buscan crear conciencia en la sociedad.
Soy apenas una niña y tengo planes para mi vida, como estudiar, trabajar y triunfar, Quisiera despertar una mañana y ver a mi alrededor y darme cuenta que mi país es cada vez mejor, que los derechos relacionados con mi vida han apoyado y que muchas niñas más se han superado. Quiero información, es mi petición, mi salud. Ayúdame a cuidar el matrimonio a temprana edad. No se debe dar, no se debe dar. Oh, no. No robes mi infancia, déjame soñar y en un futuro mis metas alcanzar. Es tu deber velar que la violencia en niñas no se vuelva a dar. Quiero información, es mi petición, mi salud. Ayúdame a cuidar el matrimonio a temprana edad. No se debe dar, no se debe dar. Quiero información, es mi petición, mi salud. Ayúdame a cuidar el matrimonio a temprana edad. No se debe dar, no se debe dar. Oh, no. Gracias por su compañía. Es bueno tener fe y esperanza que tenemos que encontrar el camino como sociedad, y da ilusión que no todo está perdido cuando se puede leer la reflexión de los obispos que están preocupados ante lo que ocurre. Es una buena señal que la gente honrada de este país no está sola y que la preocupación alcanza a otros actores vitales para que tengamos una sociedad más justa y humana. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto.